Como ustedes ven, no sé qué pasó. La clasificación de las cifras tensionales, esta es la que rige en todo el mundo, es del Comité Conjunto Americano, número 8 es el último. Las cifras tensionales normales son menos de 120 para sistólica y menos de 80 para la diastólica. Prehipertensión entre 120 y 139, 80, 89. Estadio 1 de hipertensión arterial 140 a 159, 90, 99 para la diastólica. Hipertensión estadio 2, más de 160 para la sistólica y o más de 100 para la presión arterial diastólica. Un poco de historia. Allá por el año 1733, el reverendo Stephen Hay midió la presión intraarterial, justamente, fíjense, en una yegua que canalizó una arteria cervical y midió la altura a la que llegaba. Indudablemente que esto no era un método práctico. El que hoy conocemos es el método de Korotkov. Korotkov era un médico militar ruso, fíjense que esto es antes de la Revolución Rusa, y se basó en ya en los estudios de Rivarocci. Rivarocci, un investigador italiano, que había hecho esto. Miren ustedes cómo trataba de medir la presión arterial. Y es así que conocemos este método, que ustedes lo van a aprender muy bien. Y es para una persona normal, el primer ruido, por así decir, es la presión arterial sistólica, una vez que ustedes han colapsado la arteria, y el último que van a escuchar es la presión arterial diastólica. Lo van a ensayar en sus casas, con sus familias, e indudablemente cada uno de los responsables de comisión van a estar ayudándolos. Lo que sí es importante que aprendan bien, y no como se hace en muchos lugares, que se toma la presión arterial, que están viendo allí, es el método correcto, donde el miembro superior está a la misma altura que la aurícula izquierda. Miren, este hombre en condiciones normales tiene 115/73, pero si lo tiene en esta posición, tiene 11 milímetros de mercurio más para la sistólica y para la diastólica. Recuerden que no podemos abstraernos de la presión atmosférica. La otra cosa fundamental, que yo lo hago todos los años, pero presencial, es que ustedes vean que hay distintos manguitos, distintos tamaños de manguitos. No es lo mismo tomarle a un niño, que sería el primero que ustedes están viendo, que a una persona grande, obesa. También hay que tener en cuenta que la presión arterial tiene variaciones, tiene un ritmo circadiano. Los valores más elevados se dan en la mañana temprano, apenas se despierta, y los valores en condiciones normales, los valores más bajos en la noche, donde puede descender hasta un 20%. Que puede haber una hipotensión postprandial, la vamos a ver mañana, esto cuando hablemos del síncope en los ancianos, porque por la redistribución en el lecho esplácnico puede haber pozos auscultatorios. Esto se ve sobre todo con pacientes que tienen problemas ya ateromatosos, que puede existir una hipotensión ortostática. Imagínense un paciente con una neuropatía diabética, por ejemplo, y la pseudohipertensión. Individuos ancianos con arterias endurecidas
por más que nosotros le apliquemos el manguito a nivel del brazo, tan endurecida que vamos a seguir ocultando vamos a seguir ocultando estos ruidos aún a presiones muy altas, a veces 200 milímetros de mercurio. La maniobra es muy sencilla, yo comprimo con el manguito y me fijo en el pulso radial. Si el pulso radial, a pesar de la compresión, está presente, yo digo, esto puede ser una pseudohipertensión. ¿Qué preguntas vamos a tratar de responder con el examen clínico del paciente hipertenso? Si la hipertensión es primaria o secundaria. La segunda, si tiene afectación de órganos blancos. La tercera, si presenta otros factores de riesgo. Y la cuarta, si padece otras enfermedades que para nosotros sean importantes en la consideración posterior de la terapéutica. Imagínense un beta bloqueador en un paciente asmático que tiene crisis asmáticas. Entre las principales causas de hipertensión arterial secundaria que tenemos que tener en consideración es lo que hablábamos ayer también, las apneas del sueño, la hipertensión arterial inducida por fármacos, ya vamos a ver un listado ahora, la enfermedad renal crónica, el riñón poliquístico, el hiperaldosteronismo, la enfermedad renovascular, el Cushing feocromocitoma, la coartación de aorta, etc. Aquí las tienen ustedes numeradas. En cuanto a los daños de órgano blanco, recuerden 5 fundamentales que son corazón, desde una hipertrofia ventricular izquierda a una patología coronaria o insuficiencia cardíaca, a nivel cerebral, los ataques isquémicos transitorios, el stroke, el accidente vascular encefálico ya establecido, pero otra cosa también importante son los pequeños infartos lacunares que van a ir a producir un deterioro cognitivo. La alteración renal, la arteriopatía periférica y la retinopatía. Estos son todos factores de riesgo cardiovasculares que vamos a tener en cuenta también en la historia clínica. Ya hemos hablado de ellos en endotelio. Y en la anamnesis nos interesa también la duración de la hipertensión arterial. ¿Cuánto tiempo hace que es hipertenso? ¿Qué tratamientos ha recibido? Algo a tener en cuenta es el peso a nacer, y ya se los voy a explicar el por qué, sobre todo recién nacidos de bajo peso, pero a edad gestacional normal, no prematuros. Historia familiar de la hipertensión arterial, la presencia de otros factores de riesgo, fármacos y tóxicos, y aquí tienen todos los fármacos y tóxicos, desde antidepresivos, antiinflamatorios no esteroideos, ni que hablar de drogas recreativas, los descongestivos nasales, los anovulatorios en las mujeres, paciente que esté tomando corticosteroides, anabólicos, que esté sometido también a algunos inmunosupresores, como puede ser la ciclosporina. Lo otro, entonces, era el peso al nacer. En nuestro país, el porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer, pero edad gestacional normal, es alrededor de 1%, 1,5%. Se ha visto que estas criaturas tienen menos desarrollo de nefrones. Es decir, en vez de tener 1 millón de nefrones cada riñón, pueden tener 400.000. Y eso hace que desde pequeños ya tengan una retención renal de sodio. Por otro lado, como son criaturas con este bajo peso al nacer, los padres, los familiares se estimulan para verlos, perdón la expresión, gorditos. Entonces, ¿qué sucede cuando se sigue la trayectoria de estas criaturas?
que aproximadamente a partir de los 2 años empiezan a aumentar francamente de peso, tanto niñas como niños, y pueden llegar a ser obesos con resistencia insulínica. Las otras cosas que vamos a tener en cuenta es si el paciente tiene síntomas de causas secundarias de hipertensión arterial. Piensen en un feocromocitoma. Si tiene daños de órgano blanco, síntomas, otras enfermedades, ¿cuál es el plan o la dieta que sigue este hipertenso? Si desarrolla actividad física, ¿cuál es su hobby? Para ver cómo maneja el estrés. ¿Qué factores psicosociales está sometido? Piensa en alguien que se quedó sin trabajo, ni que hablar hoy día lo que se está viviendo con esta pandemia. Si tiene una disfunción sexual, porque a veces le achacamos al fármaco que va a recibir que tenga este problema. Y sí averiguar también síntomas de probable apnea de sueño, que como ya vimos, da un estímulo del sistema nervioso autónomo, simpático, como también la endotelina 1. Cuando vamos al examen físico, nos interesa el aspecto general del paciente, la frecuencia cardíaca, vamos a determinar todos los pulsos, no solamente el pulso radial. La presión arterial la primera vez se la vamos a tomar en decúbito, sentado y parado. Le vamos a determinar el peso, talla, vamos a sacar el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, cómo es la distribución de la grasa corporal y si ya tiene algunos marcadores cutáneos que nos orienten hacia una resistencia insulínica. Indudablemente vamos a reflejar bien el tipo de onda de pulso, si ya está la arteria más rígida. Recuerden por ayer que era de una elevación más abrupta. Recuerden, por ejemplo, esto se lo puse a propósito, aquí está tomando mal la presión, entonces determinémoslo nosotros bien la presión arterial, utilicemos el manguito adecuado y aquí yo les doy toda una serie de recomendaciones que ustedes las leen después en casa tranquilos, ahora obviamente están en casa, pero digo, como la van a tener grabada esta conversación, después la pueden ver muy bien. Entonces, les había dicho que tejido celular subcutáneo y distribución de la grasa corporal y marcadores de resistencia insulínica. Los marcadores de resistencia insulínica, la acantosis nigricans, que la vamos a buscar en los pliegues, estos fibromitas cutáneos, que se llaman también skin tags, también son marcadores de resistencia insulínica. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el marcador. Este es un paciente mío de mi consultorio, que yo le pedí permiso para tomarlo, tenía en todos lados donde ustedes le buscaban, sobre todo, esto lo van a encontrar también alrededor de las axilas, estos fibromitas allí cutáneos. Bien. El fondo del ojo, empezamos por cabeza y cuello. Carótida, pulso, simetría, si tiene o no soplos, las venas del cuello, pulso venoso, si tiene turgencia yugular, si tiene reflujo hepatoyugular, que ya nos hablaría de que el paciente está con una insuficiencia cardíaca. Vamos a palpar la glándula tiroides, justamente porque hay causas tiroideas también de hipertensión arterial. Con respecto al examen del fondo del ojo, tranquilos, porque apenas se habiliten lo presencial, nosotros disponemos, y están a buen recaudo, los simuladores, donde ustedes van a aprender a ver las imágenes más importantes del fondo del ojo. Nosotros les vamos a facilitar también los oftalmoscopios. Yo acá lo único, porque así van contestando
parte del problema del primer problema que les puse. Fíjense, estas son en un fondo del ojo, esta es la parte vascular, esto sería lo que es la papila, la mácula, lo que ven más grueso son las venas, estas son las arterias. Lo que es importante que ustedes van a aprender es que en cuanto al estadio en la hipertensión arterial, hay un primer estadio que lo único que vamos a ver es un mayor estrechamiento arteriolar. En el segundo estadio, el más frecuente que vamos a ver, acá está con la flecha amarilla marcada el cruce, que ahí lo están viendo bien. La arteria que está endurecida, cuando pasa sobre la vena, hace como una impronta, esto queda como un reloj de arena, y esto se conoce como signo de Gunn. En un tercer ya estadio aparecen estos, que son pequeños infartos, se llaman exudados, y allí ya a posteriori aparecen estas hemorragias. Las hemorragias aparecen en estadio 3, pero cuando ya se borra la papila, como acá, este es un fondo de ojo, estadio 4. Fondo de ojo, estadio 4. Miren acá, hay hemorragias, ahí hay exudados, después la ven bien, hay hemorragias, hay exudados, ahí van a ver, les puse varios ejemplos, y esto, interesante, pacientes con elevación marcada de los triglicéridos, pueden llegar a ver ustedes esto que se llama lipemia retinalis, o fondo del ojo lechoso. Bien. ¿Y qué será esto? Un fondo del ojo estadio 4. No nos vamos... No nos vamos a ver, perdón. No nos vamos a olvidar de hacer la inspección y palpación de las mamas. Recuerden que a esta edad, cuando aparece la hipertensión arterial en la mujer, es también la época en que aparece el cáncer de mama. El latido apexiano, choque de la punta, lento, impulsante y sostenidos. A ver si es eso, es una hipertrofia ventricular izquierda. Cómo están los ruidos cardíacos, si tiene soplo, si tiene el paciente ya sibilancias, o si tiene estertores crepitantes que nos pueden alertar ya sobre una insuficiencia cardíaca, o si tiene un soplo sistólico interescapular que nos hable, por ejemplo, de una causa secundaria que sería un paciente con... a ver, perdón, no sé qué está pasando acá. Bueno, si tiene soplo sistólico, no se me están escribiendo, no escucho nada, si se escucha o no. Bien. La otra cosa, porque no se puede acá manejar. Bueno, las áreas de ocultación, la radiografía de tórax nos puede dar, por ejemplo, en este caso, una redistribución, habla de una insuficiencia cardíaca. Ustedes van a aprender bien el electrocardiograma, esto sería una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Le pediremos a algunos un ecocardiograma que nos va a demostrar ello también. Vamos a ir al abdomen. En el abdomen buscaremos si el paciente tiene latidos expansivos, masas evidentes. Latido expansivo puede ser un aneurisma de la aorta. Si tiene soplos, sean aórticos, renales, ilíacos. Si se palpa la aorta abdominal,
si hay, y haremos también la palpación renal. Esto se lo dejo nada más para que ustedes vean esto en la inspección. Estamos viendo acá algo. Esto era un chico que tuvimos internado hace mucho tiempo que tenía una poliquistosis renal con hipertensión arterial. Iremos también a ver las extremidades, cómo están los pulsos femorales, tibiales posteriores, la ocultación de las arterias femorales, la determinación de la presión en los miembros, si se sospecha, por ejemplo, coartación de aorta, y si tiene o no edemas. Bueno. Yo he puesto activar a todos, les activo todo, he puesto también que admitir a todos, pero no sé, bueno, listo. Seguimos. La otra cuestión es el examen neurológico. Recuerden que la hipertensión compromete al sistema nervioso. Hay áreas que yo se las he marcado aquí para que las tengan, que son especialmente propensas al daño en la hipertensión arterial. Esto es un recuerdo de la circulación silviana, y que los accidentes vasculares encefálicos que ustedes van a ver en el hipertenso, más o menos 80% son isquémicos y un 20%, 16 a 20% hemorrágicos. Los hemorrágicos son catastróficos para la evolución del paciente. Pero por otro lado, no nos tenemos que olvidar que todo ello, los pequeños infartos, como ya vamos a ver un caso ahora, llevan a un deterioro cognitivo, y ese deterioro cognitivo lleva a una demencia. El caso, fíjense, esta mujer, una odontóloga que yo atendía, acá están viendo unas lesiones que son pequeños infartos. Esta mujer no hizo caso, se fue de viaje, tenía una obstrucción de más del 90% de la carótida izquierda, interna izquierda, se fue de viaje, lamentablemente desarrolló un accidente después vascular encefálico. Aquí están viendo, en pacientes con accidentes isquémicos transitorios, la resonancia magnética detecta un pequeño infarto, como dice allí, cerebral, hasta en el 50% de los casos. Acá tienen una tremenda lesión isquémica, y aquí una anatomía patológica de una gran lesión que es hemorrágica. Ahí tienen otras hemorragias para que ustedes después las vean. Bien. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Cuáles son los exámenes complementarios que le vamos a pedir al paciente? Un hemograma, glucemia. Por supuesto que si el individuo ya es un diabético o un obeso con síndrome metabólico, le pediremos además hemoglobina glicosilada, y hasta le pediremos también insulina. La creatininemia, el ionograma, todo el perfil lipídico, incluyendo los triglicéridos, uricemia, orina completa, electrocardiograma. En la gran mayoría de los casos le vamos a pedir el ecocardiograma, y en una pequeña proporción de pacientes o porcentaje una prueba ergométrica. ¿Cuándo vamos a pedir el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o presurometría ambulatoria? Cuando sospechemos que el paciente tiene una hipertensión de guardapolvo blanco, es decir, le aumenta la presión cuando ve al médico. Cuando le estamos dando fármacos y hay una aparente resistencia a la acción de los fármacos. Cuando el enfermo manifiesta síntomas hipotensivos con la medicación, o tiene una hipertensión episódica donde estamos sospechando, por ejemplo, un feocromocitoma.
es importante que ustedes recuerden que la presión arterial debe descender durante las horas de sueño. Si no, ese paciente, si no lo tiene mayor riesgo cardiovascular. Recuerden los factores de riesgo mayores, esto para el pronóstico de los pacientes. Todos los factores de riesgo cardiovasculares, que ya los hemos hablado. Los factores no tradicionales. El síndrome metabólico es un factor de riesgo de los más altos junto con la diabetes. El paciente que ya tiene microalbuminuria, el que tiene estos incrementos en la velocidad del pulso. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los factores pronósticos? Los factores pronósticos, si tiene o no daño de órgano blanco. Fundamental. Pero también puede tener un daño subclínico de órgano blanco, como es la hipertrofia ventricular izquierda. En el electrocardiograma le agrega un mal pronóstico. Si tiene, obviamente, a nivel ecocardiográfico. Si tiene engrosamiento carotidio, cuando nosotros le hacemos una ecografía de vasos del cuello, un ecodoppler. Si la velocidad de onda de pulso, los ancianos, ¿no es cierto?, es muy rápido, si ya tiene aumento de la creatinina, si tiene un filtrado glomerular, es decir, un CLIR en menos de 60, si ya tiene microalbuminuria. Y los del riesgo muy alto se los dejo aquí. Ya lo tienen ustedes para contestar las preguntas que le había dicho. Y esto es lo que se emplea, incluso las compañías de seguro, para saber qué pronóstico y si el riesgo es elevado. Ustedes tienen factor de riesgo arriba de enfermedad cardiovascular, si tiene lesión subclínica de órgano blanco y si tiene ya lesiones establecidas en alguna, en la subclínica, y otra directamente, por ejemplo, una lesión subclínica podría ser los infartos lacunares y una lesión ya clínica sería un ataque isquémico transitorio o el paciente ya con deterioro cognitivo. En definitiva, nosotros, como terminamos ayer, hemos visto que el examen clínico nos sirve, además de diagnosticar si la hipertensión arterial es primaria o secundaria, si tiene otras enfermedades concomitantes. Estoy viendo una clase, ¿todo bien? Si tiene otros factores de riesgo. ¿Qué pasó? Además, ahí estoy escuchando hablar. Si tiene entonces alteraciones en los órganos blancos, y en estos órganos blancos hemos visto cómo tiene retina. Pero no se pone guantes, nada. Pará. Después déjame yo. Bueno, ahí escucho hablar a varios. Si tiene lesión renal, si tiene lesión a nivel del sistema nervioso central o arteriopatía periférica. En definitiva, lo que estamos haciendo es, evaluando con la historia clínica todas estas alteraciones de daño de órgano blanco. Si nosotros cuidamos al paciente hipertenso y el paciente hipertenso sigue nuestras indicaciones, es factible que pueda disfrutar y durante muchos años sin tener estas lesiones y ver, por ejemplo, un bosque en el sur o la Sierra de las Quijadas. Aquí, a mí que me gusta muchísimo el trekking. Bueno, sé que ha habido algunos inconvenientes hoy. El principal inconveniente es que me tuve que mudar porque me había quedado sin internet. Les agradezco mucho y les mando un cariño. Por favor, a cuidarse. Tenemos unos minutitos, toda esta clase va a estar grabada, todo el
digo, el PowerPoint lo van a estar recibiendo hoy mismo, así que no va a haber mayor inconveniente. Hoy tienen una clase, además, con el profesor Appiani. Acá pongo que estoy dándoles la bienvenida, pero hay como 60. Bueno, como 60 más. ¿Alguno me quiere hacer una pregunta? Tenemos 2 minutos. ¿Me están escuchando? ¿Camila escucha? Sí, María doctor, buen Belén. día, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, sí lo escucho. ¿Quién habla? Sí, mi nombre es Jerónimo, ¿cómo está? Bien, Jerónimo, bien. Le hago una consulta porque estamos bastante confundidos últimamente. No entendemos cómo va a seguir la situación en base a la circular que sacó en la facultad, la Universidad de Buenos Aires el viernes. No, esa ya se lo que- dije esta mañana al empezar. Le deja a cada facultad que haga. Así que seguimos exactamente como está. Genial, porque hay información que dice que se van a reunir en realidad todas las unidades hospitalarias esta semana para decidir una reunión en conjunto. No pero importa, se yo sabe soy el qué es director del verídico o qué. departamento de Genial. medicina de la facultad. Genial, buenísimo. Entonces, hay gente que no ha podido desarrollar todas estas actividades, ¿no? Ustedes están prácticamente al día. ¿Están conformes con la cursada? Sí. Sí, doctor. Bueno, apenas se habilite, cuando se habilite, vamos a emplear todo el máximo de tiempo en actividades prácticas, pero van a tener gran parte de lo teórico. Ya. Bueno. Claro. Y le hago una ¿Cómo consulta. sería? doctor. Ayer ha enviado una circular el secretario académico, que le voy a decir a Ana o a Eva que se las envíe a ustedes también, así la tienen, avalando lo del comienzo de año. Claro, porque hay mucha información falsa que da vueltas, entonces confunde al alumnado. Por eso, Jerónimo, vamos a hacer eso. Buenísimo. Nosotros le vamos a estar avisando a través de los jefes de trabajos prácticos. Y con respecto a los métodos de evaluación, 36 eran, no sé si se sumaron más. No sé. ¿Qué tal, doctor? Sí, Le hago buen una día. pregunta. ¿Quién habla? Buen día. ¿Cuándo? Soy Victoria. María Victoria. Sí, ¿qué tal? Muy bien. Quería saber cómo es el tema de los exámenes parciales. Tranquila más todavía. o menos hay. Tranquila los Ok, exámenes parciales. bien. Eso vamos a ir viendo, vamos a ver cómo eso lo vamos a... hay varias posibilidades, pero por ahora, tranquilo. Lo que por ahí quizás hagamos es que ustedes hagan una devolución. Por ejemplo, estoy hablando, es decir, estoy pensando en voz alta, que hagan una monografía grupal, una comisión sobre un tema, otro sobre otro, otro sobre otra, a ver cómo han estado trabajando, y obviamente eso sería una devolución para nosotros. La otra es algún examen, pero también, digo, no es que